más altos intereses de su población. Por esto es que hay políticas tributarias, sociales, jurídicas. Hay políticas que cada vez se han ido perfeccionando en busca de atender a la brevedad y sobre todo con una mayor cobertura las necesidades de los connacionales de un Estado. Esa responsabilidad es indelegable, incompatible con ningún otro sector. Es la primigenia tarea de un Estado, y si se precia de moderno, con mayor fuerza y contundencia. Para eso está el Estado, para organizar a la sociedad, para generar soluciones a sus problemas, a sus carencias, a sus aspiraciones legítimas, a sus derechos y garantías. Pero resulta que el neoliberalismo ha llegado al colmo de desenmascararse. Ya ni siquiera guarda las formas. Hoy por hoy, ese neoliberalismo recauda lo que puede en bienes y recursos del Estado, en impuestos, en préstamos internacionales. Y todos esos recursos, en vez de destinarlos a la solución de los problemas de sus ciudadanos, lo destina a hacer buenos negocios, como aquello de pagar puntualmente, como buenos muchachos, la deuda externa. Pero no creerán que lo hacen de buenos. Ellos lo hacen por conveniencia, porque al pagar la deuda externa, al servir la deuda externa, están dejando bajo cobertura esos papelitos de nuestra deuda que ellos son los únicos tenedores permanentes, inclusive de los bonos. Entonces, lo que hacen cuando pagan la deuda externa, sacrificando a sus pueblos, es proteger sus negocios. Y por eso que resulta un tanto curioso, por decirlo menos, a que esta campaña que ha surgido en estos días de extenderle la mano por parte del gobierno, pidiendo una bendita caridad para equipar a la policía. Una bendita caridad para combatir la desnutrición infantil, que con lo que nos dijo el banquero, dice que ya había terminado esa afectación de la desnutrición infantil. ¿Se acuerdan que el banquero dijo que es un logro de su gobierno haber eliminado la desnutrición infantil? Otra gran mentira del neoliberalismo depredador. Y entonces nos han venido con esta acción lastimera de pedir una bendita caridad para las tareas que le corresponde cumplir al Estado con el presupuesto general, que tiene sus propias fuentes de financiamiento, pero que se han distorsionado para otros menesteres que no son precisamente la atención a la ciudadanía, sino a pequeñas cúpulas que vinieron y se tomaron el Estado y el poder público para hacer buenos negocios. ¿No nos dijeron acaso que hay que elevar el IVA 3 puntos, un tremendo garrotazo a la economía popular, disque para afrontar la guerra armada interna? Y hasta cierto punto, a regañadientes, la ciudadanía ecuatoriana aceptó aquella propuesta, sabiendo que era
una detonante de una inflación incontenible y de un encarecimiento que ya no soportamos. Pero igual, con patriotismo, con fe en la buena fe de quienes nos gobiernan, aceptamos esos 3 puntos que significan una espiral inflacionaria insoportable. Nos dijeron cualquier cosa. Trataron de dorar la píldora. Inclusive dijeron que era para pagar a la burocracia. Y por último dijeron que era para salvar a la dolarización. Todo eso nos dijeron. Distractores que utiliza la comunicación oficial para no decirnos la verdad. Y la verdad era que los 3 puntos del IVA son una imposición de los chulqueros internacionales, de lo contrario no hay préstamo. Pero decimos, ¿qué más nos queda para recibir 4.000 millones y más y reactivar nuestra economía, crear puestos de trabajo, atender la salud pública, la educación, la vialidad, la seguridad de la ciudadanía? No, compatriotas, no se confundan. Peor aún, ese 52% que votó por el niño rico, se equivocaron del medio a la mitad. Ellos vinieron para hacer buenos negocios. Y en esa agenda no entra el bienestar de la sociedad. Y entonces nos encontramos con que la prioridad es atender aquella agenda egoísta, concentradora, injusta. Y en esa línea encontramos que esos recursos que vendrían a ser la gran conquista del préstamo del Fondo Monetario al Ecuador de 4.000 y más millones de dólares no van a ingresar a la caja fiscal, compatriotas. Nos comprometemos con deuda nueva para pagar deuda vieja. ¿Y saben con quién? Con el mismo chulquero, digo, con el mismo acreedor. Así llaman ellos las grandes finanzas públicas del Estado, la macroeconomía. Para nosotros es sencillo. Una vez más se impone la agenda de las ínfimas minorías. Y nos vienen con el cuento de que van a requerir de la ciudadanía una bendita caridad para equipar a la policía, para combatir la desnutrición crónica infantil, que es un crimen de lesa humanidad en el siglo XXI, porque estamos acabando con nuestro futuro. Somos incapaces de proteger lo más precioso que tiene la sociedad, que es su infancia, su niñez. Pero nos dice que hay incentivos para quienes hacen donaciones, como si se tratara de un acto de voluntarismo caritativo, como que el Estado estuviera ausente. Eso es lo que quieren. Pero en lo de fondo subyace la esencia misma de lo que buscan a través del neoliberalismo quienes vinieron a hacer buenos negocios. Hay un asunto que debemos tomarlo muy en serio y con preocupación, con responsabilidad, queridos compatriotas. Pasó de agache y los grandes medios privados de comunicación se encargaron de que todos miren al otro lado, nosotros no. Es aquel acuerdo conocido como el SOFA, que prácticamente le conminó los Estados Unidos a firmar al Ecuador. De hecho, la firma correspondió al banquero, pero la ratificación al presente gobierno. Y de acuerdo a la Constitución, todos los acuerdos internacionales tienen que pasar por la Asamblea Nacional para su aprobación o improbación. En la especie se saltaron a través de la intervención de la Corte de Lujo,
que crearon algún sofisma justificativo de su actitud entreguista para saltarse la obligación constitucional de que esos tratados debían someterse al debate de la Asamblea Nacional y de su decisión. Solo así podría entrar en vigencia. Lo hicieron, repito, aplicando mecanismos leguleyos que afectaron nuestros intereses y nos entregaron atados de pies y manos a los intereses foráneos. Y con un grandísimo actor y activista que llevó adelante esta clase de aproximaciones y entendimientos, el responsable de la embajada imperial in situ. Y entonces está en vigencia aquel tratado internacional conocido como SOFA, mediante el cual Estados Unidos puede movilizar sus tropas a Ecuador, enviar gente armada al Ecuador, contratistas norteamericanos al Ecuador, para que hagan lo que le conviene a la agenda imperialista y sin ninguna responsabilidad, porque no se someten a nuestras leyes. Cualquier efecto de los actos que cumplan aquellos comedidos disfrazados de altruistas que vienen a hacer también desde esa perspectiva buenos negocios, sobre todo los contratistas, ellos no se someten a nuestras leyes. Ellos son juzgados por las leyes norteamericanas. ¿Se imaginan eso? Parece un cuento surreal. No, pero es la realidad. Pisotearon nuestra soberanía. Y allí hay un ente público, la famosa corte de lujo, la corte trujillista, que permitió ese atropello de nuestra soberanía. En el campo penal seremos convidados de piedra y miraremos simplemente con indignación los efectos y las consecuencias de hechos delictivos que serán juzgados en los Estados Unidos. Esta es otra forma como los del norte sustituyeron la fatiga de instalar bases militares en nuestro territorio. ¿Ya para qué? Si a través de este acuerdo pueden venir y hacer lo que les plazca y sin responderle a nadie, menos a nuestro país, que cedió nuestra soberanía. ¿Entendimos eso, compatriotas? Un gobierno neoliberal podrá revertir esta barbaridad, este sometimiento, esta afectación profunda a nuestra soberanía. No, ellos están cómodos, ellos están contentos, ellos piensan con los bolsillos. Solo será posible cuando el pueblo tome decisiones a través de su suprema voluntad, que se concretará en el voto, para cambiar esta triste realidad. Esto es grave. Ya no solo que tenemos los más altos índices de inseguridad ciudadana, más aún, es una defraudación nacional constatar que los préstamos que dizque tramitamos en la banca internacional puede venir a dar solución a nuestros impostergables problemas, pero nos desengañamos porque esos recursos
solamente cumplen con un dato de contabilización para registrar el aumento de nuestro dogal de la deuda externa, porque esos recursos, repito, sirven para pagarle al Fondo Monetario Internacional con esa deuda nueva, la deuda vieja. No nos olvidemos, estos absurdos que parecían imposibles que sucedan en un país donde proclamamos que somos soberanos, que tenemos personalidad, pero que nos lo quitaron los traidores, los banqueros, los neoliberales. El canal de la información.